¿Quién es Larry de Boa? El hombre que asume ahora la Fiscalía General del régimen de Venezuela. De Boa es un abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. Es máster en Democracia y Derechos Humanos en España. Claro, en el papel, en la práctica, un funcionario del aparato del poder. En 2019 fue incluido en la lista de sancionados por Canadá, junto a 43 altos cargos del régimen venezolano, señalados por el deterioro democrático, la represión y la persecución política. Las medidas incluyeron congelación de activos, prohibiciones financieras y restricciones comerciales. Antes de llegar a la Fiscalía, De Boa fue secretario ejecutivo del Consejo Nacional de los Derechos Humanos, un órgano adscrito al Ejecutivo. Hoy sustituye a Tarek William Saab al frente del Ministerio Público. El discurso oficial habla de Estado de Derecho. Sin embargo, la pregunta queda abierta. ¿Es un relevo institucional para garantizar el debido proceso de los venezolanos o la continuidad del mismo modelo de poder? Bien cabe preguntarnos, ¿un fiscal formado en derechos humanos, pero sancionado por una democracia occidental? La otra cara de la moneda, ayer nos hacía correr. Tras 9 años de ejercicio, Tarek William Saab deja su cargo en el Ministerio Público. En sus manos, la Fiscalía estuvo subordinada a las órdenes del régimen. Fue el rostro visible y el brazo ejecutor de la represión ordenada desde Miraflores, quien validó los expedientes de la represión. Ahora, de manera temporal, será nuevamente el defensor del pueblo. En ese cargo, paradójicamente, tendrá que velar por los derechos de los ciudadanos, incluidos los de quienes él mismo procesó. El arquitecto del terror judicial de los últimos 9 años en Venezuela, el hombre que dio las órdenes de captura contra dirigentes políticos, activistas, periodistas, extranjeros y menores de edad, tendrá temporalmente la contradictoria tarea de defender a sus prisioneros. La oscura era de Tarek William Saab terminó en la Fiscalía controlada por el régimen, a la que llegó en 2017 tras el asalto de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente madurista. Fue sancionado por Estados Unidos al no proteger a los manifestantes de la represión durante su papel de defensor del pueblo. Bajo su firma, la persecución no solo fue política, fue sistemática. Validó las detenciones arbitrarias de cerca de una veintena de personas que fueron vinculadas a proceso bajo la denominada Operación Yunque Martillo. Se ha establecido la vinculación de al menos 19 personas. Fue el encargado de publicar las condenas contra los militares hasta hoy encarcelados y torturados por la llamada Operación Gedeón. Fueron así condenados por la comisión de los delitos de terrorismo, rebelión y conspiración a la pena de 24 años de prisión. Hostigó a la dirigente política María Corina Machado en el contexto de las elecciones presidenciales de 2024. Y en ese mismo escenario, tras una feroz persecución contra dirigentes del partido de Machado, Vente Venezuela, y voces críticas, anunció una dantesca cifra de detenciones, superadas ampliamente en los registros de las organizaciones defensoras de derechos humanos. Tenemos hasta este momento 749 detenidos, de los cuales todos han sido pasados a las órdenes del Ministerio Público para ser presentados en los tribunales correspondientes. Y mantuvo una persecución sin precedentes contra el presidente electo ese año, Edmundo González, obligado a exiliarse en España. Quiero entonces anunciar que en las próximas horas el ciudadano Edmundo González Urrutia será citado por este Ministerio Público en base a la investigación en curso. Pero su renuncia no es el fin, vuelve a sus orígenes, la Defensoría del Pueblo, que en el papel dice tener a su cargo la promoción y vigilancia de derechos y garantías de los ciudadanos. Sin embargo, durante su gestión, organismos internacionales y ONGs documentaron numerosos casos de tortura en sedes como La Tumba, en el SEBIN y el Helicoide. Saab fue criticado por no realizar inspecciones reales ni denunciar estos tratos crueles, inhumanos y degradantes. Para analistas, su regreso a la Defensoría del Pueblo es el máximo insulto a las víctimas. Dicen que es poner al lobo que dirigió el ataque a cuidar a las ovejas heridas.
Quiero saludar a esta hora a Marta Tineo. Ella es abogada venezolana especializada en derechos humanos y es cofundadora y coordinadora general de la Organización de Derechos Humanos Justicia, Encuentro y Perdón. Marta, bienvenida. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Idania, por la invitación. No, a ti por el tiempo, Marta. ¿Qué deja Tarek William Saab tras su salida de la Fiscalía General, tras este periodo tan marcado, diría yo, por la oscuridad? Bueno, deja la inacción del Ministerio Público en cuanto a la investigación y presentación de casos ante los tribunales venezolanos en cuanto a gravísimas violaciones a los derechos humanos. Deja un inmenso saldo de denuncias de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, tortura, violencia sexual y, en definitiva, pues gravísimas violaciones a los derechos humanos que durante su gestión fueron presentadas a esa institución y que lamentablemente no tuvieron ningún trámite, básicamente. Y además, y hay que decirlo, digamos, durante la gestión durante su gestión en el Ministerio Público, fue el momento en el que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional estaba avanzando en el examen preliminar. Y durante su gestión fue que se presentaron, digamos, los alegatos de parte de Venezuela en cuanto a que no se cometían acá crímenes de lesa humanidad y, en definitiva, que las violaciones a los derechos humanos estarían siendo investigadas en Venezuela. Y esa información, una vez analizada por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, pues lo que concluyó esa instancia es que el sistema de justicia venezolano no daba cuenta de estar avanzando en investigaciones transparentes y genuinas, en tanto el sistema de justicia venezolano no tenía las capacidades ni las voluntades para avanzar en el juzgamiento de estos crímenes, y es por eso que se avanzó a la fase de investigación en la cual nos encontramos ahora. Y todo esto ocurrió precisamente durante su gestión en el Ministerio Público. Un elemento primordial dentro de este proceso o dentro de este tiempo marcado por su figura es la ausencia de la carga de la prueba, que hasta donde uno entiende es lo más importante, digamos, cuando se señala o se abre un caso. Tarek deja investigaciones abiertas, conspiraciones explicadas, detenidos señalados, pero nunca la prueba. Vimos los delitos, eso sí, lo señalaba completo, pero nunca vimos las pruebas, jamás las presentó, por lo menos no se hicieron públicas. Tan grave como eso es decirte, Idania, que en muchos de los expedientes de los hoy presos por razones políticas en Venezuela, las actas de acusación refieren a que el acusado pensó realizar tales y cuales hechos. Imagínate tú, o sea, lo primero es que es imposible que tú puedas probar lo que una persona está pensando, ¿no? Esos pensamientos, a su vez, se basaban en supuestos informes de inteligencia que además son anónimos y en tanto no se podían confrontar en un debate de juicio, y la mayoría de las acusaciones partían de eso. De hechos imaginarios, una persona pensó, imaginó, intentó, quiso, pero los hechos nunca se consumaron y en tanto nunca hubo la manera de demostrar la responsabilidad penal de estas personas en esos juicios. No obstante, fueron igualmente condenadas. Entonces, bueno, tú me hablas de prueba y por eso yo he insistido en que la mayoría de los casos de presos políticos, no solamente en muchos no hay pruebas, sino que en todo caso pruebas falsas, pruebas manipuladas, y no obstante eso, bueno, así se dirigió la titularidad de la acción penal y lamentablemente eso trae como consecuencia pues la enorme cantidad de presos políticos en Venezuela en fase de juicio, juicios que nunca se llegaron a concluir o en algunos casos efectivamente condenas, pero condenas que no demostraron de ninguna manera o en las que no se demostraba de ninguna manera la responsabilidad penal. Otra característica, digamos, del Ministerio Público en este tiempo fue la designación de defensores públicos que nunca defendieron a nadie. Es decir, no aparecían, no estaban allí.
parecía que la orden era exactamente la contraria. Bueno, por eso es que hemos insistido que el sistema de justicia se instrumentalizó, todos los órganos que conforman el sistema de justicia de alguna manera se complotaron para perseguir, castigar, criminalizar a disidentes reales o así percibidos. Entonces, cada uno de estos órganos del sistema de justicia asumió un rol. Volvemos, funcionarios de seguridad que cometían detenciones arbitrarias, desaparición forzada, tortura. Luego, la presentación de estas personas ante un tribunal y fiscales del Ministerio Público haciendo imputaciones sin pruebas o con pruebas falsas, ¿no? Y de alguna manera convalidando esa detención arbitraria, esa tortura, esa desaparición forzada, que eran incluso señaladas por los detenidos en las audiencias. Y sin embargo, aun cuando la ley así los obligaba, lejos de iniciar de inmediato una investigación sobre eso que estaban denunciando los acusados, eran absolutamente omisivos. Unos jueces que aun cuando todo esto, igual declaraban la privativa de libertad, y un defensor público que simplemente guardaba silencio y convalidaba todas estas violaciones a los derechos humanos. Entonces, cuando te das cuenta, todos los órganos que integran el sistema de justicia, pues cada uno hacía un relevo perfecto desde su función para finalmente concluir en estas gravísimas violaciones a los derechos humanos y de alguna manera convalidar toda esta arbitrariedad. Y insisto, entonces la instrumentalización de todo un sistema que lejos de operar para procurar justicia, ha operado para perseguir y castigar. Claro. Ahora, la pregunta es, Marta, ¿cómo quien actuó teniendo la arbitrariedad, digamos, como forma de identificarse, por decirlo de alguna manera, puede colocarse en el puesto de defensor del pueblo? ¿Cómo quien lo hizo mal va a hacerlo bien? ¿Qué se espera de la Defensoría? Bueno, fíjate, la Defensoría del Pueblo, a tenor de los artículos 280 y 281 de la Constitución de la República de Venezuela, dejan claro que tiene la función de la Defensoría del Pueblo, la función de promover, defender y vigilar los derechos humanos, ¿no? La protección de derechos humanos en definitiva. De tal manera que desde el rol de la Defensoría del Pueblo correspondería precisamente investigar todas las violaciones a los derechos humanos que se han cometido, gestionarlas, actuar ante los órganos de justicia a favor de las víctimas, pero acá decíamos nosotros ayer en nuestras redes sociales, a lo menos un conflicto de intereses, porque resulta que le correspondería al defensor, de alguna manera, hacer una revisión de todos esos casos de violaciones a los derechos humanos que se cometieron o que no fueron tramitados del Ministerio Público, es decir, desde su propia gestión. Entonces, ¿cómo yo voy a gestionar casos violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante mi gestión en otro organismo que no tramitamos correctamente y que ahora tendría yo el rol de defender a esas víctimas de esas graves violaciones a los derechos humanos? O sea, por eso anoche lo que decíamos, mira, a lo menos un conflicto de intereses, ¿no? Y evidentemente esto se traduce en la ratificación de la desconfianza que lamentablemente ya se tiene en ese organismo. A ver, la Defensoría del Pueblo es el órgano, la institución por excelencia dentro del Estado venezolano para promover, defender y vigilar derechos humanos. Entonces, allí es donde han acudido las víctimas a buscar esa protección, a buscar esa defensa, y no la han recibido en el pasado. Pero imagínate ahora si quien va a ejercer la máxima autoridad de alguna manera participó, claro, por acción o por omisión en la comisión de esas violaciones a los derechos humanos. O sea, claro, es un sinsentido. Absolutamente. Tendría casi que investigarse él mismo. A lo menos. Es imposible, o sea, no tendría ningún sentido, ¿no? Pensaríamos que, bueno, que las denuncias que ahora entren a la Defensoría del Pueblo sí serán revisadas por esta gestión. O sea, no podría yo encontrarle mayor sentido a todo esto, la verdad. Claro. Ahora, Marta, ¿qué sabemos del nuevo fiscal? De quien va a sustituir
a Tarek William Saab, del fiscal Debou? ¿Qué sabemos de él? Bueno, lo que sabemos es que él ha sido, de hecho, representante del Estado venezolano ante instancias internacionales de protección de derechos humanos. Y desde esa posición, digamos, ha defendido al Estado venezolano en esas audiencias en las que precisamente se evalúa las graves violaciones a los derechos humanos que se han cometido en Venezuela. Me refiero a instancias como el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. También ha estado presente incluso en las audiencias que se han realizado en la Corte Penal Internacional, precisamente cuando se estaba en fase de examen preliminar y luego cuando se avanzó en investigación. Es decir, su participación hasta ahora ha sido precisamente en defender y en muchos casos negar la comisión de crímenes contra los derechos humanos en el país. Y allí también entonces planteábamos la misma preocupación, como si en el pasado asumiste la representación del Estado y la defensa, y en tanto negar la comisión de estos crímenes contra los derechos humanos y aseverar que el sistema de justicia venezolano sí está operando correctamente a favor de la justicia, como ahora, desde la función del fiscal del Ministerio Público, pudieras entonces sí reconocer esas graves violaciones a los derechos humanos y sí avanzar en las investigaciones y juzgamientos correspondientes. Entonces, también genera gran preocupación. Sin embargo, bueno, habrá que ver cómo se va a desarrollar, digamos, en el ejercicio de esta función ahora que le ha sido encomendada. ¿Cómo va a comportarse a partir de ahora? ¿Cuál va a ser, como tú señalas, el ejercicio? Ahora, Marta, cuando uno ve, digamos, todos estos anuncios, cuando hace un balance de lo que ha sido el ejercicio de Tarek William Saab, cuando hablamos del nuevo fiscal, uno tiene que dudar de que la propuesta de un cambio o de una reconciliación sea cierta. Es decir, si no se transforma la estructura del aparato judicial, nunca podremos llegar a un cambio cierto o a una reconciliación cierta, porque sin justicia no puede haber reconstrucción del país. Esa es una certeza que todos tenemos. Sí, y justamente es algo en lo que nosotros hemos insistido y no vamos a dejar de hacerlo, ¿no? Más allá de los anuncios de cambios, del inicio de una nueva fase en Venezuela que tiende a la reconciliación, a la superación de la crisis y todo esto pues que hemos estado escuchando durante los últimos meses acá en Venezuela. Lo cierto es que estamos convencidos desde hasta que no se inicie un real proceso de reinstitucionalización, tanto del sistema de justicia como del país completo, hasta tanto las designaciones precisamente de los altos funcionarios no siga siendo una selección entre el mismo grupo, solo que se van cambiando de roles. Y en tanto no vemos un verdadero cambio, una verdadera intención de dejar atrás, digamos, todas las arbitrariedades con las que se ha ejercido la función pública, nosotros no nos podemos mantener sino en una absoluta reserva. O sea, todos esperamos, realmente anhelamos que esos cambios empiecen a ocurrir, pero hay que ser, digamos, muy cautelosos en ese sentido. O sea, una cosa es el titular, el anuncio, el vamos a reconciliarnos, vamos a superar la crisis, estamos en otra fase, y otra cosa es ver cómo las mismas figuras siguen de alguna manera intercambiando roles, por decirlo de una manera, pero al final no hay un proceso genuino de reinstitucionalización, empezando porque la designación de todos estos altos funcionarios tiene que volver a la Constitución, se tienen que respetar los procesos establecidos para ello, tiene que ser a partir de la designación de personas que tengan las credenciales, la credibilidad, la reputación, que permita en definitiva generar la confianza, que es algo que me temo se ha subestimado demasiado, ¿no? Pareciera que el tema de la confianza no importa y resulta que sí importa. Claro. Importa muchísimo para que la gente tenga alguna, al menos, digamos, esperanza de que las cosas sí van a cambiar. Fíjate lo que pasó con el fiscal de la Corte Penal Internacional, solo lo voy a usar como ejemplo. Hubo una denuncia en su contra
y ni siquiera se resolvió el fondo en cuanto a si esta persona había incurrido o no en determinada situación. Pero la Corte decidió que como la confianza en estas personas se había perdido y eso de alguna manera generaba un quiebre en la credibilidad institucional, lo mejor era que esa persona se apartara del caso. Por cierto, en la situación Venezuela 1 pasó esto. Entonces, fíjate cómo la credibilidad, la confianza, la reputación es fundamental para que todos y todas podamos creer en un sistema de justicia. Si eso no ocurre, lamentablemente nosotros vamos a seguir con el temor, y un temor que digamos, que se soporta en una realidad sostenida, y es que el ejercicio del poder, y muy especialmente la administración de justicia, sigue siendo absolutamente arbitraria, discrecional, y en tanto las víctimas y todos en definitiva no podemos tener ninguna confianza y ninguna seguridad respecto a cómo va a ser la actuación de ese sistema. Claro, claro, para poder creer además en las decisiones que tomen. Absolutamente de acuerdo. Marta, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Es Marta Tineo, abogada venezolana, especialista en derechos humanos, cofundadora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón. Gracias de nuevo. Muchísimas gracias a ustedes por la atención.